Algunas muertes son trágicas, otras misteriosas, pero las que estás a punto de ver rozan la brutalidad. No se trata de simples accidentes, ni de momentos desafortunados de la historia como muchos de los que has oído hablar. Son las muertes más brutales, violentas y profundamente perturbadoras que los arqueólogos han descubierto jamás. Los investigadores aún se conmueven ante la visión de personas ahogadas de forma extraña en desiertos, humanos con extremidades descoyuntadas e incluso niños masacrados y devorados por otros humanos. Te sorprenderá saber que estas son solo algunas de ellas, así que prepárate. Aquí tienes las 11 muertes humanas más brutales jamás descubiertas. La crueldad humana que hizo historia. El descubrimiento de este verdadero desastre, conocido como la masacre de Charterhouse Warren, comenzó con un agujero en el suelo. Parecía un simple pozo en las colinas de piedra caliza de Somerset, Inglaterra, pero lo que los arqueólogos encontraron en su interior fue todo menos común. Dentro de ese pozo vertical se encontraban los restos destrozados de más de 40 personas. Sus cráneos habían sido abiertos de par en par y los huesos habían sido destrozados. Sus brazos, piernas e incluso la columna vertebral estaban destrozados. Los cadáveres incluían desde niños pequeños hasta adultos. Curiosamente, no había armas enterradas con ellos, ni señales de una resistencia heroica. En cambio, lo que los arqueólogos vieron fue el frío y calculado desenlace de algo mucho más siniestro. Una masacre de la Edad de Bronce que no tenía nada que ver con la guerra, sino con la crueldad humana. La datación por radiocarbono reveló que esta masacre ocurrió alrededor del 1450 después de Cristo. Y que estas personas no solo fueron asesinadas, fueron masacradas. Muchos de los huesos presentaban repetidos golpes, y considerando que estaban descuartizados, el agresor quería infligir dolor y destruir completamente sus cuerpos. Algunos tenían las articulaciones destrozadas tras morir. Otros presentaban marcas de cortes que coincidían con los mismos cortes que se observan en la carnicería de animales. Lo más inquietante es que ciertos cráneos mostraban signos de carne extraída, posiblemente ingerida. Esto parecía demasiado ritualista y despiadado. ¿Qué clase de sociedad haría esto a su propia gente? Bueno, una teoría es que se trataba de un castigo o una especie de purga. Las víctimas podrían haber pertenecido a un clan rival, o incluso haber participado en un levantamiento fallido. Pero hay otra teoría, mucho más inquietante: el sacrificio ritual. El mundo de la Edad de Bronce estaba gobernado por la superstición, los dioses y el miedo al hambre o a las enfermedades. Sacrificar personas en aquella época era aceptado y considerado sagrado. Así que, en cuanto a la violencia del ritual, no pretendía ocultar el crimen. Quería exhibirlo, arrojar estos cuerpos descuartizados a un pozo que probablemente alguna vez sirvió como mina o pozo. Enviaba un mensaje contundente y aterrador. Esto es lo que pasa cuando nos traicionas. Charterhouse Warren no es solo otro yacimiento prehistórico. Ha influido en la percepción que muchas personas tienen de la antigua Gran Bretaña. Completamente alejado de las pacíficas aldeas agrícolas y los círculos de piedra, este era un mundo brutal donde la violencia despiadada podía disfrazarse de religión y la crueldad era celebrada. El yacimiento se ha convertido en uno de los descubrimientos más aterradores de la Edad de Bronce en Europa, no solo por la cantidad de personas asesinadas, sino también por el modo en que fueron asesinadas. Y hasta que alguien lo excavó 3500 años después, nadie supo siquiera de su existencia. Este descubrimiento también habría pasado desapercibido si los trabajadores en Irlanda no hubieran estado extrayendo turba de una turbera en el condado de Meath en 2003. El hombre de Clonycavan. Los trabajadores no esperaban desenterrar un cadáver perfectamente conservado de hace más de 2300 años. Lo que encontraron resultó ser un cuerpo que resolvió un misterio cuya existencia nadie conocía. El hombre tenía la piel suave, un cabello cuidadosamente peinado, recogido con gel de resina de pino importado de Francia o España, y un rostro congelado en el tiempo. Hoy lo llamamos el hombre de Clonycavan. Era bastante pequeño, de apenas 1,5 metros de altura, pero lo que le ocurrió fue todo menos pequeño. Su muerte fue una prueba clara de brutal violencia ritual, y cada detalle de su muerte parecía planeado para humillarlo, castigarlo y dejarlo en evidencia.
Las preguntas que los trabajadores y todos los que habían oído hablar del descubrimiento tenían en mente comenzaron a encontrar respuesta cuando el análisis forense reveló que su cráneo había sido abierto por un golpe seco con una herramienta afilada, probablemente un hacha. Tenía la nariz destrozada, la mandíbula rota y el cerebro aplastado. Le habían cortado los pezones deliberadamente, algo que, en la cultura de la Edad de Hierro, podría haber simbolizado la pérdida de la realeza o el honor. En aquel entonces, chupar los pezones del rey era signo de lealtad, así que cortárselos podría haber significado el rechazo total del pueblo. Pero lo aún más extraño de su cadáver era su pelvis. Mostraba signos de cortes profundos, posiblemente otra forma de mutilación ritual. Luego, como para borrar su existencia por completo, su cuerpo fue arrojado a la ciénaga ácida y carente de oxígeno, donde nunca se pudriría ni volvería a ser visto. Si su cabello estaba bien peinado y parecía haber sido cuidado en vida, ¿por qué su cuerpo fue desechado sin ningún respeto ni entierro apropiado? Una teoría para responder a esto sugiere que el hombre de Clonicavan fue en su día un rey o una figura de alto rango que fracasó. Quizás dirigió mal a su pueblo, perdió una batalla o provocó una mala cosecha. En una época gobernada por dioses, presagios y tierras sagradas, el fracaso era vergonzoso y peligroso para todos. Un rey fracasado podría ser culpado de todo, desde enfermedades hasta hambrunas, y la única forma de remediarlo podría haber sido matarlo violentamente, como sacrificio para restablecer el equilibrio. La forma en que fue mutilado parece menos un asesinato y más una advertencia de que este hombre una vez gobernó, y así fue como recibió su recompensa. El hombre de Clonicavan se exhibe ahora en el Museo Nacional de Irlanda, donde los visitantes pueden estar a centímetros de sus restos aplanados y preservados en la ciénaga. Su cabello aún está peinado y su rostro aún es inexpresivo, pero lo que lo hace tan inolvidable es la sangre derramada y la antigua historia cultural detrás de su muerte. Otro descubrimiento inolvidable de la brutalidad humana se realizó en las profundidades de las oscuras cámaras de Gran Dolina, una cueva ubicada en la Sierra de Atapuerca, en el norte de España. Niño caníbal. En esta cueva, los arqueólogos encontraron huesos fragmentados pertenecientes a al menos 11 personas, incluyendo niños. Uno de ellos, un niño de entre 6 y 10 años, mostraba inconfundibles signos de carnicería. Los restos fueron tallados con las mismas herramientas de piedra utilizadas para cortar la carne de las presas. Los huesos del niño presentaban profundas marcas de cortes limpios en la mandíbula, las costillas e incluso alrededor de las articulaciones. Quienquiera que haya hecho esto definitivamente no estaba experimentando con sus habilidades de carnicero. Sabía exactamente lo que hacía. La cueva data de hace unos 850.000 años, lo que lo convierte no solo en el caso de canibalismo más antiguo conocido, sino también en uno de los actos de violencia deliberada más antiguos conocidos en la historia humana. Historia. Los atacantes probablemente fueron Homo antecessor, uno de los primeros ancestros humanos de Europa. Estas personas, que vivían al límite, pasaban frío, hambre, y probablemente se desplazaban en grupos pequeños y aislados. No tenían tiendas de comestibles ni garantías, así que cuando la comida se agotó, lo impensable se convirtió en su única opción: comer carne humana. Lo que hace este descubrimiento aún más inquietante es que resulta que no se trató de un momento de desesperación. El yacimiento muestra patrones repetidos de canibalismo a lo largo del tiempo. Las marcas de corte en los huesos del niño coinciden con los patrones de carnicería utilizados en los animales de la misma cueva, así que sin duda lo pensaron bien. En esas duras condiciones, para ellos, la carne era carne, y la carne humana podría haber sido simplemente otra fuente de calorías. Es posible que las víctimas fueran forasteros o incluso rivales, pero también es muy posible que fueran miembros del mismo grupo, o peor aún, familiares. Los niños eran probablemente los blancos más fáciles, eran pequeños y vulnerables, por lo que no podían defenderse. Este inquietante caso de Gran Dolina aún nos recuerda que la línea entre la humanidad y la desesperación siempre ha sido muy fina, y que algunos de nuestros antepasados la cruzaron sin dudarlo. La evidencia ha permanecido oculta durante casi 1 millón de años,
Pero la historia que narra es diferente a muchos descubrimientos que la humanidad moderna ha hecho jamás. Este próximo caso también es de una crueldad absoluta. Rituales de estrangulación al estilo mafioso. En los humedales neolíticos del noreste de Francia, los arqueólogos encontraron esqueletos humanos retorcidos, en posiciones realmente extrañas y antinaturales, enterrados profundamente en capas de turba espesa y pegajosa. Estas personas, en su mayoría mujeres, tenían los tobillos atados al cuello con cuerdas de fibras naturales. Es una posición que estrangula lentamente al individuo con su propio peso, centímetro a centímetro, para evitar una muerte rápida. Cada respiración tensaba la cuerda, haciéndole forcejear, pero sus músculos se tensaban al hacerlo, hasta que finalmente, tras un largo y prolongado sufrimiento, su cuerpo colapsaba sobre sí mismo. Todo esto se hizo a propósito. No eran víctimas de un asesinato fortuito ni de un accidente cruel. Lo más probable es que formaran parte de un sacrificio ritual, realizado repetidamente durante siglos, entre el 4000 y el 3500 a.C. ¿Sí? Y no se trató de un solo caso. Los investigadores han encontrado múltiples cuerpos en yacimientos de esta región, con la misma posición de muerte y el mismo método lento y deliberado. La técnica era brutal, pero parecía consistente, como si siguiera un conjunto de reglas rituales. Las cuerdas se ataban de una manera específica que tiraba de las piernas hacia adelante y hacia abajo, mientras el cuello se doblaba. A medida que la víctima perdía fuerza, su propio cuerpo apretaba el nudo. Era como si alguien quisiera verla morir lentamente y sin ayuda. Muchos creen que este cruel método se utilizaba porque las víctimas eran ofrendas a la tierra. Este ritual se realizaba en pantanos que se consideraban umbrales mágicos y misteriosos entre los vivos y los muertos. Los humedales eran temidos y venerados en muchas culturas antiguas, por lo que se creía que los espíritus vivían en esas aguas turbias. Dar un alma a los espíritus, dolorosa y deliberadamente, pudo haber sido visto como un regalo muy poderoso, y atar los tobillos de las víctimas al cuello podría haber simbolizado humildad o sumisión, ya que literalmente obligaba a su cuerpo a plegarse sobre sí mismo. Lo más extraño de todo es que existe una alta probabilidad de que estas mujeres fueran elegidas para el sacrificio. Podrían haber sido forasteras, prisioneras o incluso voluntarias bajo influencia espiritual. No se encontraron armas con ellas ni marcas de forcejeo, así que probablemente sabían lo que estaban allí para eso. La brutal posición de sus cuerpos y su muerte por asfixia lenta son muy similares a las ejecuciones colectivas que a la vida agrícola neolítica, pero esto ocurrió miles de años antes de que existieran ciudades o ejércitos organizados, por lo que la sola idea de tal método resulta cruel. Ni siquiera la falta de civilización impidió que la gente inventara formas aterradoras de quitarle la vida a alguien en nombre de la espiritualidad, y este descubrimiento es una prueba más de ello. La familia congelada. En el Ártico siberiano, cerca de las orillas del río Yana, científicos observaron los restos congelados de dos niños pequeños. Sus pequeños cuerpos habían permanecido preservados durante más de 32.000 años en permafrost sólido. Fueron encontrados acurrucados en una tumba poco profunda, aún rodeados de cuentas de marfil, herramientas de piedra y retazos de piel. Estos objetos demostraban una cosa: los niños no murieron por accidente. Eran regalos de los vivos a los muertos. Habían sido elegidos como los homenajeados y fueron cuidadosamente enterrados como si su muerte significara algo mucho más personal y trágico que los peligros habituales de la edad de hielo. Aunque el permafrost había protegido sus restos, no pudo ocultar la cruda realidad de las circunstancias que rodearon su muerte. Un análisis detallado mostró que ambos niños sufrieron una exposición extremadamente severa al frío y desnutrición prolongada. Su crecimiento se había ralentizado y sus costillas eran demasiado visibles. Habían estado muriendo de hambre y posiblemente enfermos cuando fueron llevados al lugar y abandonados a su suerte. Estuvieron allí durante semanas, hasta que una caída repentina de la temperatura o una tormenta de nieve, que golpeó demasiado rápido como para que pudieran huir, provocó su muerte repentina. Los adultos que posiblemente los dejaron allí los enterraron con cuidado, sabiendo perfectamente que podrían seguir muriendo. Encontrar los cuerpos de niños tan pequeños tan al norte, sin adultos enterrados junto a ellos, planteó preguntas muy inquietantes.
¿Dónde estaban sus padres? ¿Murieron también y no se encuentran en el hielo? ¿Se vieron obligados a abandonar los cuerpos en una migración desesperada? ¿O murieron los niños antes de que el grupo supiera qué los golpeó? Nadie sabe con certeza qué sucedió, pero a día de hoy, la familia congelada de Yana sigue siendo uno de los entierros de la edad de hielo más antiguos y mejor conservados jamás descubiertos. Sus rostros desaparecieron hace mucho tiempo, pero su verdadera historia sobrevivió a través de las detalladas cuentas talladas a mano, las herramientas colocadas en su lugar de entierro y los huesos de 2 niños que deberían haber tenido décadas de vida por delante. Si fueron víctimas del frío, una enfermedad o algo mucho más siniestro, quizá nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que, dispersos por antiguos paisajes tanto de África como de Europa, los paleontólogos encontraron montones de huesos diferentes, a los que se encuentran en los típicos sitios de matanza de depredadores. Las víctimas de la bestia aplastadora de huesos. Los huesos rotos eran cráneos destrozados, costillas astilladas y fémures destrozados, aplastados por fuertes mandíbulas capaces de atravesar el hueso como si fuera madera seca. En el centro de esta carnicería se encontraba un monstruo casi olvidado, el Gyainailouros. Parecía una extraña mezcla entre león y hiena, pero no pertenecía a ninguna de las 2 familias. Esta bestia no era más que simplemente grande. Fue uno de los depredadores mamíferos más aterradores que jamás haya pisado la tierra, con un peso de más de 450 kilos y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para masticar una cabeza humana en segundos. Los científicos encontraron los huesos de las víctimas de la bestia cerca de antiguos abrevaderos y en lechos de ríos secos. Estos eran lugares donde se habrían reunido las presas, incluidos los primeros ancestros humanos. Los huesos muestran profundas marcas de punción, restos retorcidos y roídos, y claros signos de haber sido arrastrados, triturados y comidos. Lo impactante es que algunos de estos huesos pertenecían a homínidos, nuestros parientes primitivos, así que no estamos hablando de una batalla entre depredador y presa. Fue una masacre brutal y unilateral. Los homínidos no podían luchar contra Gyainailouros. Si te veía primero, no podías regresar a casa. A diferencia de los felinos, que suelen dar un mordisco rápido en el cuello, o de las hienas modernas, que trituran huesos tras la matanza, el Gyainailouros estaba bien equipado para hacer ambas cosas a la vez. Sus mandíbulas podían triturar huesos largos mientras su víctima aún estaba viva. Los fósiles muestran que los huesos presentaban fracturas en espiral, signos clásicos de fracturas óseas bajo presión en lugar de fracturarse tras la muerte. Esto significa que este depredador los desmanteló por completo. Cadáveres enteros, incluyendo los de grandes mamíferos y los primeros humanos, fueron consumidos en el acto, dejando tras de sí escenas de muerte desastrosas que aún horrorizan a los investigadores. Estos lugares de matanza muestran que, incluso después de la desaparición de los dinosaurios, la Tierra seguía plagada de monstruos, algunos de los cuales nos cazaban. El Gyainailouros prosperó durante millones de años, extendiéndose por los continentes y aterrorizando a todo animal que se cruzara en su camino. Para los primeros humanos, la supervivencia consistía en evitar a esta bestia a toda costa. Un paso en falso cerca del agua y quedarías reducido a pedazos en cuestión de minutos. Tu único legado se convertiría rápidamente en un lugar en un montón de restos fosilizados que aún hoy conmociona a los científicos. Si te parece difícil de creer, espera a escuchar el siguiente, que también involucra a una bestia ancestral. La primera víctima de enormes mandíbulas. Frente a la costa de Japón, enterrado en el limo de una antigua costa, los arqueólogos encontraron algo que dejó atónitos a todos. Se trataba de un esqueleto humano de 3000 años de antigüedad, con huesos rotos, destrozados, y con cicatrices que no correspondían en absoluto a una descomposición normal. Casi 800 profundas hendiduras cubrían los restos. Algunas de ellas se abrían paso limpiamente en el hueso, mientras que otras tiraban y se retorcían como si algo hubiera destrozado el cuerpo. Para colmo, faltaban las extremidades, al igual que una mano, pero curiosamente, el torso y la columna vertebral estaban prácticamente intactos, solo brutalmente destrozados. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de lo que estaban viendo. La víctima de ataque de tiburón confirmada más antigua de toda la historia de la humanidad.
Mediante análisis forense digital, arqueólogos de la Universidad de Kioto y Oxford crearon un modelo 3D completo de las heridas. Después, compararon los patrones de mordedura con las mandíbulas de tiburón modernas. El combate fue entre un tiburón tigre y un tiburón blanco, dos de las especies más poderosas y agresivas de la actualidad. La frecuencia con la que el tiburón mordió el anzuelo mostró un intenso frenesí alimenticio. Algunas mordeduras vinieron desde abajo, otras desde un costado, y varias apuntaban directamente a las piernas, zonas de ataque típicas de los depredadores. Sea lo que sea que haya sucedido ese día, lo más probable es que el hombre estuviera en aguas poco profundas cuando el tiburón lo atacó, y no fue de un solo mordisco. Fue una serie de ataques salvajes y caóticos. A juzgar por el patrón de las marcas de dientes, estaba vivo cuando todo comenzó. Aún más aterrador es el contexto de la muerte del hombre. Medía alrededor de 1,65 metros y tenía entre 20 y 30 años cuando fue enterrado con esmero en un cementerio cercano, al igual que otros en su comunidad. Su tumba no tenía armas, ni heridas de guerra, ni accidentes de caza. Solo la inconfundible obra del tiburón. Quienes lo enterraron debieron sacar lo que quedaba de su cuerpo del mar e intentaron encontrarle sentido. Hasta el día de hoy, la primera víctima de ataque de tiburón es un descubrimiento único. Ningún otro esqueleto prehistórico ha mostrado evidencia tan clara y violenta de haber sido atacado por un depredador marino tan masivo. Esto demuestra que, incluso hace miles de años, los humanos no siempre estuvieron en la cima de la cadena alimentaria. Mucho antes de que la película Tiburón infundiera miedo al mar, este hombre del antiguo Japón conoció la verdad de primera mano. Mucho antes de que ocurriera esta tragedia, alguien más perdió una pierna de una de las formas más impactantes. El primer amputado del mundo. En una oscura cueva de piedra caliza en las profundidades de la selva tropical de Borneo, arqueólogos encontraron el esqueleto de un joven que vivió hace 31.000 años, pero un detalle en particular llamó la atención. Le habían amputado limpiamente la parte inferior de la pierna izquierda, justo por debajo de la rodilla. Esto no se debió a un accidente ni al ataque de un animal. El corte fue deliberado, considerándolo preciso, suave y completamente curado que estaba. Aún más impactante fue que esta persona sobrevivió a la cirugía y vivió de 6 a 9 años más. Esto lo convierte en el amputado humano más antiguo conocido de la historia, y prueba de que los hombres de la Edad de Hielo poseían un nivel de habilidad médica inesperado. Tan solo pensar en lo que realmente significa esa cirugía es realmente asombroso. No hubo bisturíes metálicos, antisépticos ni anestesia. El equipo que operó tuvo que detener la hemorragia, evitar una infección mortal y, de alguna manera, aliviar el dolor lo suficiente para que la persona no entrara en shock. Y lo lograron. La herida sanó tan bien que el hueso se regeneró y se reformó. Eso solo ocurre cuando alguien no solo sobrevive, sino que recibe cuidados a largo plazo. Quien realizó la amputación entendía la anatomía humana, la curación y cómo mantener a alguien con vida después. Esta fue la decisión de una comunidad para salvar una vida, aunque implicara trabajo extra, comida y protección para alguien que ya no podía cazar ni caminar con facilidad. Esto revoluciona el viejo estereotipo de los cavernícolas brutales. En lugar de dejar morir a la persona herida, este grupo de personas a cargo de la atención asumió el reto de la curación. Debieron haberla cargado, alimentado, protegido de los depredadores y hecho sentir que seguía siendo parte de la tribu. El hecho de que esto no sucediera en una ciudad ni con una civilización avanzada, sino en medio de una cueva en la selva, decenas de miles de años antes de que existieran la escritura o la agricultura, es bastante impresionante. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de este próximo descubrimiento. Masacre de Punta Lobos. En las arenas secas de la costa peruana, cerca de Punta Lobos, los arqueólogos encontraron algo sacado de una pesadilla. Justo debajo de la superficie yacían los restos de casi 200 hombres, en su mayoría pescadores. Fueron arrojados boca abajo, con los brazos atados a la espalda, con los ojos vendados, y todos con la misma herida brutal, un profundo corte en la clavícula, con el objetivo de seccionar arterias y nervios importantes. Quienes lo hicieron no solo los querían muertos,
sino que los querían ejecutados con precisión. El sitio, que data de alrededor del año 1350 después de Cristo, es el lugar de este descubrimiento. Una de las matanzas masivas más perturbadoras y organizadas de América antes del contacto europeo. Cuando los arqueólogos los encontraron, los cuerpos no parecían haber sido esparcidos tras una batalla. No presentaban heridas defensivas ni armas en los puños, ni señales de forcejeo. Estos hombres claramente no estaban luchando. Se sometían a quien quiera que los atacara. El hecho de que los pusieran en fila, los ataran y los mataran metódicamente, demuestra que sabía lo que se avecinaba. Los investigadores creen que no se trató de una guerra, sino de una purga ritual, posiblemente ordenada por los gobernantes Chimú, quienes controlaban la zona en aquel entonces. ¿Pero por qué atacar a los pescadores?, se preguntarán. Estos no eran guerreros ni criminales, simplemente alimentaban a la población con su pesca. Así que, ¿qué pudieron haber hecho mal? La cuestión es que, en las antiguas culturas andinas, los sacrificios masivos a veces se consideraban ofrendas necesarias a los dioses, especialmente cuando la comunidad se enfrentaba a una sequía, una hambruna o algún problema político. Algunos expertos creen que esta masacre pudo haber formado parte de un ritual sancionado por el Estado, destinado a complacer a deidades marinas o fuerzas cósmicas vinculadas al océano. De ser cierto, estos 200 hombres fueron elegidos porque representaban el mar, y fueron ofrecidos de vuelta a él de la manera más violenta imaginable. Hoy en día, el sitio de Punta Lobos aún existe, y en ese desierto peruano, la sangre de esos cientos de pescadores empapó la tierra firme, casi de manera similar, en medio de lo que hoy es un desierto egipcio árido. Los arqueólogos se toparon con algo que no tenía sentido. Extraño ahogamiento en un desierto. Extraño ahogamiento en un desierto. Encontraron los esqueletos de más de 300 personas, enterrados en el cieno, agrupados como si todos hubieran muerto al mismo tiempo. No había rastros de armas, evidencia de batalla ni tumbas. Solo vieron huesos dispersos de hombres, mujeres y niños en posiciones que parecían haber muerto desprevenidos. Y ahora viene lo más extraño. Estas personas se habían ahogado. Pero ¿cómo pueden ahogarse cientos de personas en un lugar donde rara vez llueve? Resulta que hace miles de años, este desierto no se parecía en nada a lo que es hoy. Durante el llamado período húmedo africano, fuertes monzones se extendieron por el norte de África, convirtiendo gran parte del Sahara en una tierra verde y pantanosa. Lagos cubrían lo que ahora son cuencas secas, y los primeros pobladores se asentaron en sus orillas, pero esos lagos no siempre estaban en calma. La evidencia en este sitio sugiere que una inundación repentina y violenta, posiblemente causada por el colapso de una presa natural o una lluvia repentina río arriba, azotó un asentamiento tan rápido que nadie tuvo tiempo de huir. Todos quedaron enterrados bajo tanto lodo y agua, que sus restos quedaron preservados por toda esa arena. Algunos cuerpos fueron encontrados apiñados, como si intentaran aferrarse. Otros estaban boca abajo, con las extremidades torcidas o estiradas. Muchos aún conservaban pertenencias como herramientas, adornos e incluso comida cuando la inundación los cubrió. La inundación debió ser lo suficientemente potente como para arrasar con todo en minutos, pero lo suficientemente suave como para evitar que los restos se dispersaran por el terreno. Esa combinación única de fuerza e inmovilidad dejó una prueba casi fotográfica del momento exacto en que toda la comunidad quedó cubierta. Hoy, el desierto donde esto ocurrió es muy silencioso y seco, con solo arena y sol. Pero durante años, bajo la superficie yacieron los cuerpos de personas que habían vivido cerca del agua, como siempre lo hacen los humanos. Entonces, la naturaleza se volvió contra ellos sin previo aviso y rápidamente terminó con sus vidas. A continuación, otra muerte brutal, pero involucra a un solo hombre. El primer asesinato en Los Ángeles. Cerca de las orillas de lo que hoy se llama Ballona Creek en Los Ángeles, arqueólogos encontraron el esqueleto de 9000 años de antigüedad de un hombre que había sido asesinado violentamente. Su cráneo fue destrozado no por uno o dos, sino por repetidos golpes contundentes, de esos que no se reciben por caídas ni accidentes. Esto fue intencional, directo y absolutamente brutal. Quien lo hizo lo quería muerto.
y se convirtió en el caso de asesinato confirmado más antiguo de California, que data de una época en la que los felinos dientes de sable y los mamuts aún vagaban por las praderas circundantes. El hombre, probablemente de entre 20 y 30 años, no presentaba heridas defensivas en brazos ni manos, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido una sorpresa mientras estaba sentado o simplemente descansando. Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado cuidadosamente y no se dejó pudrir. ¿Acaso su propia gente lo mató? ¿Fue un castigo, una pelea o algún tipo de lucha de poder? ¿O fue atacado por forasteros solo para que su propio grupo recuperara el cuerpo y lo enterrara después? Nunca sabremos con certeza el motivo del atacante, pero la pura violencia de las heridas en la cabeza del hombre, propinadas con algo pesado como un garrote de piedra, deja una cosa clara: esto era personal. Con esto llegamos al final del video. ¿Cuál de estos te impactó más? Nos encantaría saberlo en los comentarios. Mientras estés aquí, dale a me gusta y comparte este video con quienes quieras verlo. Para más descubrimientos extraños, inquietantes e interesantes como este, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el icono de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Esperamos verte la próxima vez.